con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho». Después el ángel la dejó. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra que Dios nos dirige. Hoy quisiéramos ver en todo lo que se nos narra con pues la visita de Gabriel, nuestra Madre María, recibiendo todo este mensaje, y también nuestro gran Señor Jesucristo dentro de todo esto, hermanos y hermanas, que tienen que aportar a nosotros en nuestro conocimiento, en lo que queremos dedicar en la fe a nuestro Dios. Y aquí hay que señalar que fueron personas que no defraudaron. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Y si algo queremos buscar en la Cuaresma es no defraudar a Dios. Y para no defraudar a Dios, lo que hay que tener es una gran disposición. María, hermanos y hermanas, es mujer santa del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura. Es para nosotros, hermanos y hermanas, pues una luz que nos ilumina en el camino. Es para nosotros un instrumento a seguir. Es modelo, hermanos y hermanas. Y todo eso es lo que tenemos que agarrar de ella. De hecho, mira cómo es la idea fuerza que tenemos para hoy. No defraudemos a Dios y por lo tanto tengamos disposición. Porque eso es lo que sacamos de la Virgen María en todo este detalle de la anunciación del nacimiento de Jesucristo el Señor. María nunca defraudó a nuestro Padre Dios del cielo, y Cuaresma nos ayuda a no defraudar a Dios. La disposición que tenemos, hermanos y hermanas, es cuestión de irla madurando en la vida. Nadie quiere defraudar a Dios y nadie quiere defraudar a su familia, a su esposo y a su esposa. Nadie quiere defraudar a la iglesia, nadie quiere defraudar a los amigos. Y para eso también pues necesitamos esa gran disposición que nos sirve hoy de ejemplo a todos nosotros. Vamos a enfocarlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, en la meditación y en la reflexión de hoy. Y pensar también en esto, ¿no? María en el entrelínea nos dice que ella es solo de Dios. Solo de Dios. Que Cuaresma nos toque en ese sentido en nuestra disposición. Solo de Dios y exclusivamente de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios en muchos momentos hemos visto aquí que exige, hermanos y hermanas, y Dios prácticamente nos pide que creamos sin haber visto. Eso es un detalle bien significativo de la palabra de Dios y requiere que nuestra fe sea madura. Hay personas que ante este requisito de la fe, de creer sin haber visto, rechazan ese desafío, porque realmente esto es un desafío. La fe tiene desafíos y uno de ellos es, hermanos y hermanas, creer sin haber visto. Dios, en su eterna y gran misericordia, a través de la palabra, nos envía signos y nos envía señales, no tal vez como los querían los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, especialmente los fariseos, que se manifestara en un espectáculo de autoridad y de poder, y de que sí puede, y de que sí es el enviado de Dios, para ellos entonces quedar satisfechos, salir de dudas de que en verdad tú eres el enviado de Dios.
Pero en la fe, hermanos y hermanas, Dios, a pesar de eso, de que tenemos que creer sin haber visto y que esto es un gran desafío, Dios nos envía signos y Dios nos envía señales que van basados, hermanos y hermanas, y corresponden al acto que nos está exigiendo, a lo que Él nos exige. Mira a ver si eso cuadra con nuestra cuaresma. Lo que Cristo me está pidiendo, lo que la iglesia me está pidiendo, lo que Dios me pide en esta cuaresma, en este acto, hermanos y hermanas, que se me exige. Dios por el camino pone signos y señales para nosotros ante este gran desafío de que yo a veces pido pruebas para entonces yo creer. De los riesgos, hermanos y hermanas, que hay en la vida y que hay que correr, uno de ellos es la fe. Toda la vida nuestra está llena de riesgos, hermanos y hermanas, y la vida no se trata de rechazar riesgos, sino de ser selectivos en los riesgos que tomamos. De eso se trata, porque la vida es un riesgo desde por la mañana hasta por la noche. María se arriesgó, hermanos y hermanas, y María fue selectiva, precisamente en el riesgo que aceptó. Los riesgos que vienen por parte de Dios tienen garantía, hermanos y hermanas. Los riesgos que vienen por parte de Dios, Dios está con nosotros. Es diferente a otros riesgos que vamos a tomar en la sociedad, donde las cosas no están claras, está todo como que nebuloso, está todo como que complicado, no hay garantías. Cuidado, esos son los riesgos que hay que estudiar y sopesar. Pero en las cosas de Dios, estos riesgos, hermanos y hermanas, hay que correrlos. María los corrió. Y también Jesucristo, si los ponemos así. Es más, no dejemos atrás a San José, que también corrió sus riesgos. Y tal vez esto nos calma un poco, hermanos y hermanas, porque este creer sin haber visto, fíjate cómo Dios todavía en su eterna misericordia y su compasión y su comprensión nos revela mucho para que nuestra fe se fortalezca. Eso es una bendición. Hoy nosotros tenemos una primera lectura, hermanos y hermanas, del libro de Isaías. Y en esa primera lectura, déjame decirte algo para que podamos entender la reflexión y la meditación de hoy. Nos dice, hermanos y hermanas, que esto a veces de estar pidiendo signos y señales como hacían los fariseos, eso cansa a Dios. Y muchos de los reyes del Antiguo Testamento hicieron eso, hermanos y hermanas. Los reyes del Antiguo Testamento no pudieron solucionar la situación del mundo en que vivían, que estaba, pues lamentablemente, devastado por el pecado. Si por algo Dios ungía a los reyes, era para que cesara el pecado, cesara la infidelidad al Dios Padre del cielo, para que se viviera guardando los mandamientos de Dios. Pero tenemos ejemplos bíblicos, hermanos y hermanas, donde vimos a Saúl caer, pues, hermanos y hermanas, en pecado. Vimos a Salomón caer en pecado. Vimos a David caer en pecado, hermanos y hermanas. Y ahí están escritos sus errores y sus pecados en la sagrada palabra de Dios. ¿Y por qué están ahí? Son públicos. Porque la palabra de Dios habla sobre la grandeza de Dios. No necesariamente es exaltar al ser humano. Pero en el Antiguo Testamento, si tú lo quieres ver desde ese punto de vista, estos reyes ungidos fueron puestos con un propósito, y era sacar y liberar al pueblo del pecado en el que se encontraban. Pero, hermanos y hermanas, no hubo lamentablemente el éxito que Dios esperaba. La solución entonces vendrá ¿en qué? Pues, hermanos y hermanas, en el Mesías, y hacia eso es que vamos. Te estoy hablando rápido acerca de lo que pasó en el Antiguo Testamento y a vuelo de pájaro, pero la solución está no en un hombre de Dios, ¿verdad? No en un hombre de Dios, porque tiene debilidades y tiene su flaqueza y cae en tentaciones. Se necesita al mismo Dios, y no sé si me estás entendiendo, porque el mismo Dios es el que puede no caer en tentación, rechazar el pecado y no pecar. Pues eso es lo que necesitamos. Y ahí es que Dios empieza a orar, hermanos y hermanas, para nosotros. Cuando pensamos en Jesús, cuando pensamos en el Mesías y en esta cuaresma, todos sabemos que este es verdaderamente el verdadero hombre, hermanos y hermanas, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el verdadero ungido de Dios, totalmente libre de pecado y sin mancha, hermanos y hermanas, que será capaz de batallar contra el pecado, vencer el pecado y no dejarlo tocar a él en ningún momento. Esto es básico y esto es lo que nosotros sabemos. Ahora Cristo, el Mesías, tendrá que sufrir las consecuencias del pecado de su pueblo. Por un lado,
¿no? Tendrá que asumir las consecuencias del pecado, y eso es lo que nosotros profesamos y vivimos en la Cuaresma para llegar a esa Semana Santa. Él cogió nuestros pecados, hermanos y hermanas, estando libre de pecado, asumió los pecados y pagó por cada uno de ellos ante Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo es quien mejor es capaz de realizar lo que Dios quiere. Aquello que se esperaba de los reyes y no fueron capaces de hacer, que como humanos, hermanos y hermanas, no podían dar con los resultados que Dios esperaba, pero Jesucristo sí, superó todo, hermanos y hermanas. Y fíjate en lo que estamos abundando, fíjate en lo que estamos viendo. Es la entrega de nuestro Señor Jesucristo, es la entrega de María, lo que nos tiene que llamar la atención. Ese no defraudar a Dios en ningún momento, para que tengamos así la disposición de hacer lo que Él quiere que hagamos en su nombre. Por lo tanto, era necesario entonces, hermanos y hermanas, que este Jesús, que significa Dios salva, que este Emanuel que tú y yo conocemos tanto, nombre es la Navidad, Dios con nosotros, fuera la solución a mucho de esto, hermanos y hermanas. Ese nombre de Emanuel, piensa por un momento que lo hemos dicho en Navidad y en Cuaresma también tiene su sentido. Nos habla acerca de lo que es Dios y nos habla acerca de lo que hará Dios. Son temas que yo tengo que tener claro en la Cuaresma según voy profundizando en mi espiritualidad, en mi vocación cristiana, en mi perfección cristiana, en esa santidad, ¿no? Lo que es Dios. Tiempo de Cuaresma para meditarlo. Lo que hará nuestro Dios. Ese es el plan de Dios, hermanos y hermanas, que se revela a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero se necesita, hermanos y hermanas, quien colabore. Siempre en el plan de Dios, Dios está en busca de colaboradores. Podríamos pensar nosotros en Cuaresma, que con todo este cambio, con toda esta transformación, con todo este librarnos de pecado, con todo este volver a comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de estar en su gracia, hay una llamada interior ahí acerca de qué, de que seamos sus colaboradores, de que sigamos el camino de Dios con un testimonio, hermanos y hermanas, conforme a lo que yo creo, a lo que yo vivo y a lo que yo soy. Eso es lo que va a evitar el defraude, hermanos y hermanas. Eso es lo que va a decirle claramente a Dios: caramba, esta gente tiene en disposición. Ese es el ejemplo de María. Ese es el ejemplo de Jesús, nuestro Señor. Y ahora uno se pregunta a veces, ¿por qué eligieron a María? ¿Y por qué Jesús tuvo que haber hecho eso? Pues, hermanos y hermanas, por eso. Porque ellos obran en una disposición interior de no, pues, hermanos y hermanas, defraudar a su Dios Padre, en quien creemos. Porque tienen la voluntad. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. Tenemos nosotros la voluntad, y si hemos perdido la voluntad o nuestra voluntad está herida y lastimada, el tiempo de Cuaresma es ¿para qué? Para poner esa voluntad ante Dios saludable, mejorada, en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Acuérdate que eso de la voluntad dice mucho para nosotros, hermanos y hermanas. Eso de la voluntad es capaz de ponernos a nosotros en la justa perspectiva de lo que Dios quiere hacer. Porque ellos tienen voluntad para hacerlo y creen sin haber visto. Gloria a Dios. Tiene que ser así para cada uno de nosotros. El Salmo 39, que nos ha puesto la iglesia hoy a reflexionar y al cual vamos a orar dentro de poco, hermanos y hermanas, habla de algo muy importante. Habla ese Salmo 39 de los creyentes que tienen disposición. De los creyentes que tienen disposición. Y vamos a hablar un poquito de ese salmo para que tomemos frases y palabras que nos inspiren, que las hagamos nuestras, que las adoptemos, hermanos y hermanas, acogerlas, para que entonces nosotros tengamos ese espíritu, hermanos y hermanas, de siempre y no solo en Cuaresma. Siempre como cristiano no voy a defraudar a Dios, porque tengo disposición de cumplir su voluntad. Escucha estas palabras y estas frases que tiene hoy ese Salmo 39. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es cuestión de orarlo. Eso es cuestión en cualquier momento, hermanos y hermanas, delante de Dios. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es no defraudar a Dios
Y eso es decirle a Dios, estoy disponible. El Salmo habla de lo quiero, lo deseo, es lo que necesito. Esta es la disposición que tenemos que tener nosotros para todo esto. Es más, el Salmo dice, todo esto yo lo llevo en mis entrañas. O sea, esto no está en el exterior, esto no viene de afuera, esto no viene de algo aprendido, esto está dentro de mí, eso está dentro de mi ser, dentro de mi alma. Esto está con nosotros, hermanos y hermanas, desde que nosotros nacemos. Por lo tanto, lo llevamos muy dentro de nosotros. Y sobre todo el Salmo dice, yo no voy a cerrar los labios, yo te voy a responder. Yo no voy a cerrar mi boca, a callarme en silencio, a quedarme callado y no responder a tu llamada diaria. Sí, tengo disposición. ¿Acaso no es eso el fiat de María? ¿Acaso no es eso también la voluntad de Jesucristo nuestro Señor? Pues sería preferible no pasar por esta pasión, Señor. Sería mejor no tener que tomar este cáliz, pero hágase tu voluntad, mas no la mía. Esa es la disposición, hermanos y hermanas. No cerremos los labios para arriesgarnos con aquel que nos pide, asume el riesgo, que la responsabilidad la tengo yo, para que tú puedas salir airoso en el camino que sigues a mi lado. Esa es la bendición que vemos hoy. Y la carta a los Hebreos que tenemos hoy en el capítulo 10, versículos 4 al 10, también abona mucho hoy, hermanos y hermanas, para todos nosotros. Cuando Cristo entró, dice esa palabra, en el mundo, dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Nuevamente, hermanos y hermanas, esa es la disposición con lo que yo quiero evitar, que es que defraudar a Dios. Y por esa disposición de Cristo hay que tener decisión, hermanos y hermanas. Voluntad que tengo que cumplir delante de Dios. Voluntad que Cristo cumplió delante de Dios y voluntad que María también cumplió delante de Dios. Y saber, hermanos y hermanas, que Jesucristo nuestro Señor, delante de todo esto, lo que logró es que nosotros quedáramos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor, que no es otra cosa que obediencia. Obediencia. Algo que también tiene que nacer en nosotros en Cuaresma. En María había obediencia, en Jesús había obediencia, en José había obediencia, ¿no? Y es una obediencia hecha de una vez para siempre, hermanos y hermanas, de una vez para siempre. El Evangelio, finalmente, hermanos y hermanas, y antes de concluir, escucha esto, porque tenemos que tener esta confianza. Este texto bíblico que acabamos de escuchar tiene unos versículos que son importantes que los llevemos al corazón en nuestro ejercicio cuaresmal. Sobre todo cuando le decimos al Señor y hagamos esta oración hoy, no quiero defraudarte, Señor, y quiero tener la mejor disposición para ti, porque solo quiero ser tuyo. Y eso es grande que lo digamos delante de Dios. Asume el riesgo, hermanos y hermanas. Asume el riesgo y confía en Jesucristo el Señor, porque mira lo que dice el versículo 28, que es para María, pero lo podemos también tomar para nosotros porque somos creyentes, hijos, hijas de Dios. Alégrate, hermanos y hermanas, como que escucha la voz del ángel para ti, en esa familia, en ese matrimonio, en lo que estás viviendo. Alégrate. Vamos a estar llenos de la gracia de Dios en esta Cuaresma. Tenemos que saber que el Señor está con nosotros. Eso es una bendición, ese versículo 28. Mira el versículo 30, hermanos y hermanas. Para los que no quieren asumir el riesgo, para aquellos que defraudan porque no tienen la disposición y tienen miedo, pues el versículo 30 dice, no temas, María, pero haz lo tuyo. No temas, Carlos, no temas, Carmen. Escucha la palabra de Dios, porque has encontrado favor en Dios. Eso es lo que quiere la Cuaresma, que tú y yo encontremos que el favor de Dios en nuestras vidas. Y sobre todo el versículo 34, hermanos y hermanas, el versículo 35, mejor dicho, una confianza bien grande, que no solamente la debemos de tener en Pentecostés, hermanos y hermanas, pero el Espíritu Santo descenderá sobre ti. ¿Acaso no estamos confirmados? ¿No hemos recibido el Espíritu Santo en bautismo y confirmación? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Debemos ser cubiertos por esa sombra y tener fe. Por eso acepto el riesgo, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios.
versículo 37, frase poderosa que siempre debemos de recordar ante todos los riesgos que tomamos en las cosas de Dios. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Lo creemos, hermanos y hermanas. Lo vivimos, hermanos y hermanas. Partimos de ese hecho real de que para Dios nada es imposible cuando asumimos lo que tenemos que hacer en la vida. Estamos convencidos de que para Dios no hay nada imposible. O tendremos que pedir signos, o tendremos que pedir señales, o tenemos que pedir que Dios nos lo garantice, o tenemos que pedir que Dios nos dé recompensas, o tenemos que pedir de alguna forma que se revele y nos hable directamente. Estas son las cosas que tenemos que ver. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, finalmente la disposición de parte de ella. Versículo 38. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Todo esto, hermanos y hermanas, tiene un sentido cuaresmal, porque eso es lo que va a provocar este cambio, esta transformación que tú estás trabajando tan personal, individualmente, tan de ti, pero que también es comunitario, es familiar, es matrimonial, es de la comunidad eclesiástica. Es bueno que lo tengamos en mente. Así las cosas, hermanos y hermanas, este evangelio, ya sabemos, tú y yo, que Jesucristo tiene disposición. Y María, sobre todo, es recordada hoy especialmente para nosotros. María no es solo una virgen biológicamente ante Dios y ante los hombres, hermanos y hermanas. Yo quiero que tú pienses hoy que la fe de María era una fe virgen. Y cuando nos limpiamos en la cuaresma, y cuando salimos de nuestros pecados en la cuaresma, y cuando no queremos defraudar a Dios, y cuando tenemos disposición, se limpia la fe y se vuelve virgen. ¿Qué quiere decir que la fe de María era virgen? Y que la fe tuya y mía tiene que ser virgen, que no esté manchada, que no esté contaminada, que no esté llena de infidelidades, que no esté prostituida. ¿Me estás entendiendo? Por eso nos limpiamos en el tiempo de cuaresma, porque ahí es que Dios obra, hermanos y hermanas. En esa fe, hermanos y hermanas, virgen y limpia, que la obtenemos a través de la confesión, ahí es que Dios ve cuán fieles somos cada uno de nosotros y cuánta gracia Él puede disponer en cada uno de nosotros. Dios quiere una persona, hermanos y hermanas, que sea capaz, y lo exigió para María y para Jesucristo y para José y también para cada uno de nosotros, estemos libres de todas las ataduras de este mundo. Fuera los amos y fuera los ídolos de este mundo. Eso lo hizo Cristo, eso lo hizo María, eso lo hizo José y grandes hombres y mujeres santos y santas de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, romper con esas ataduras que vienen por parte del mundo. Aquí lo importante que nos enseña Jesucristo y María hoy es, hermanos y hermanas, porque no queremos ser más que de Dios. Díselo al Señor: Señor, yo no quiero ser más que tuyo. Yo no quiero más que ser de ti o ser tuya. Eso es lo que tenemos que decirle. La disposición de María, hermanos y hermanas, eso para Dios, ¿qué fue? Eso significó garantía para Dios de la alianza nueva. Renueva el pacto, renueva tu compromiso. Hermanos y hermanas, es testamentario lo que estamos haciendo. Dios es un Dios de pacto, no decimos nosotros, no, de alianza. Vamos a renovar este compromiso, a renovarlo nuevamente, a asumirlo nuevamente, a cumplir con las cláusulas, hermanos y hermanas, y a guardarlas. Las exigencias que nos pide ese contrato delante de nuestro Dios. Es un pacto de Dios con nosotros y no lo podemos olvidar. Hágase según tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Eso es comprometerse por entero, no solamente una parte de mí, un tiempo de mí, un espacio que yo doy, un día que yo soy el que me entrego, una tarde que es la que yo estoy en disposición. Es todo, hermanos y hermanas, y luego lánzate al mundo, que vendrá por el mundo el momento en que tú tengas que obrar conforme a la voluntad de Dios. Si siempre que te lanzas desde la mañana a la calle, a la sociedad, a hacer lo que sea, estás en disposición de no defraudar a Dios, lo harás automáticamente, hermanos y hermanas. La voluntad de Dios es lo que vamos a cumplir. Por eso María es ejemplo. Por eso Jesucristo nuestro Señor es ejemplo. Soy solo de Dios. Es lo que sale de María. Hermanos y hermanas,
solo suya. Es lo que sale de ella. También tiene que salir de nosotros, de ningún otro o nunca de otro. Eso es lo que tiene que estar constante en la vida de nosotros. Así es que no se defrauda a Dios. Así es que Dios ve que tenemos disposición, solo siendo de Dios. Así que Cuaresma, ese va a ser el resultado, esa va a ser la bendición de este ejercicio cuaresmal. Y por eso Domingo de Resurrección, hermanos y hermanas, será una bendición y un júbilo enorme y grande. Finalmente, ¿cómo concluimos hoy, hermanos y hermanas, este evangelio de tanta bendición para este lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma? Yo me pregunto, hermanos y hermanas, y pregúntate, te exhorto y te sugiero que lo hagas. ¿Tenemos nosotros el ánimo de tomar decisiones para siempre? La decisión de María fue para siempre. La decisión de José fue para siempre. La decisión de Jesucristo nuestro Señor, hermanos y hermanas, fue para siempre. Y de muchos hombres y mujeres santos y santas de la palabra de Dios. Hoy nos compete a nosotros hacernos esta pregunta. Si tenemos ese ánimo, hermanos y hermanas, de comprometernos con Dios, eso es lo que va a hacer posible el creer que tanto buscamos. Ese creer sin haber visto, que es fe. Eso es lo que nos va a ayudar a ti y a mí a seguir hacia adelante, que a veces nos causa tanto miedo por aquello que vamos a enfrentar desconocido y que no sabemos si lo podremos vencer o superar. Ahí es que está el detalle de todo esto. Y todo eso se hace en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, enfrentar la vida tal como es. Eso hizo María, con todo cuanto venía. Eso hizo Jesucristo, con todo cuanto venía. Eso hizo José, con todo cuanto venía. Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios en mí realmente no destruye mi libertad. Y esto es un punto que tenemos que señalar. Por eso a veces traicionamos, negamos y abandonamos a Dios en nuestra vida y lo defraudamos, hermanos y hermanas, y nuestra disposición queda lastimada totalmente. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, porque esa es mi libertad. Y algunos piensan, si me voy con Dios, si obedezco a Dios, si me comprometo con Dios, si hago pacto y alianza con Dios, me privo de mi libertad. Me están coaccionando en la iglesia, entonces tengo que andar derechito, tengo que ir donde ellos digan, tengo que estar donde ellos digan. Mucha gente, hermanos y hermanas, tiene este problema. María no tuvo ese problema, Jesús no tuvo ese problema y José tampoco. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendían que su libertad no estaba siendo coartada por cumplir la voluntad de Dios y hacerla suyo, sino que su libertad era orientada correctamente hacia donde se tiene que dirigir la libertad, porque de lo contrario es libertinaje. Y eso también está subrayado hoy en ese fiat de María, la servidora del Señor, hágase en mí tu voluntad. Por eso ese riesgo, hermanos y hermanas, de dejar que Dios oriente correctamente el uso de nuestra libertad, tenemos que aceptarlo, porque es un salto a lo decisivo. Tenemos que ser personas decididas y trabajar con lo decisivo, no personas que se tambalean, dudosas, indecisos, que se los lleva la corriente para un lado y para el otro, y entonces no están fríos ni calientes, están tibios. Eso no agrada al Señor. Y ese salto a lo decisivo es lo que tú y yo necesitamos en esta cuaresma, hermanos y hermanas. Cuando Dios toma la iniciativa en nuestras vidas y tú y yo se lo permitimos, como en el caso de María, de José y también de Jesucristo el Señor, se rompen nuestros débiles razonamientos. La cuaresma nos va a ayudar a ser fuertes en la fe, porque somos débiles en nuestros razonamientos, que son los que nos alejan poco a poco de Dios. Eso da miedo para muchas personas. María tuvo miedo y el ángel le dijo, no te preocupes. Eso asusta, hermanos y hermanas, como decimos nosotros, porque creemos que no lo podemos cumplir. ¿Y a quién no le parece que no me puedo comprometer? Porque por mi debilidad y por mi flaqueza y por mi fragilidad y por mi inclinación al pecado, ay, mi madre, yo no voy a poder cumplir eso. Oiga, hermanos y hermanas, finalmente Cuaresma nos hace un llamado a ti y a mí y nos da fortaleza en este sentido. Ante Dios nos vemos pequeños, ante Dios nos vemos débiles, ante Dios nos encontramos frágiles, en flaqueza.
porque Dios es grande, hermanos y hermanas, y por lo tanto no queremos defraudar a Dios con lo que nosotros somos y conocemos que somos. Pero tenemos que recordar, hermanos y hermanas, algo muy importante. Escucha esta palabra que viene de San Pablo. Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir al fuerte. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Recuerda, sobre todo, hermanos y hermanas, no es lo que tú eres capaz de hacer, sino lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. Porque cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es estar con Dios. Y cuando estamos con Dios, nada es imposible para Dios. Amén y amén. Vamos a escuchar, hermanos y hermanas, y meditar el Salmo 39 que hoy la iglesia pone a nuestra consideración en oración. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana nosotros con un nuevo evangelio y reflexión y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro gran Dios. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito en el nombre de Dios y también vas a ser bendecido en grande. Hasta mañana.